Hola, hola. Un poquito de color. Buenos días, orden del día 889, 6 de julio del 2013, sesión extraordinaria, izamiento de la bandera Gabriel Gribarello. Secretaria. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Decreto 70 del 2013, de fecha de 5 de julio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo número 41, incisos 10 de la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, ha convocado sesión extraordinaria para el tratamiento y consideración del siguiente asunto. Asuntos centrados de concejales, expediente número 3207 de concejales 2013, ordenanza. Proyecto por el cual se propone aumento de tarifa del servicio público de taxis y remises. Bueno. ¿Despacho? Estas comisiones han tenido en estudio y consideración el proyecto de ordenanza entrado mediante el expediente de referencia que propone el incremento del 16,82% de la tarifa del servicio público de taxis y remises y disponer un descuento del 15% a los jubilados y pensionados. El proyecto ha sido analizado por el cuerpo en su conjunto en forma general. A raíz de este análisis se resolvió convocar a la comisión evaluadora creada por ordenanza número 1403 para examinar en forma conjunta el proyecto. La comisión evaluadora, con el acuerdo de la mayoría de las partes, coincide en que se aumente la tarifa y que se siga trabajando con la comisión para mejorar y optimizar el servicio público de taxis y remises. También se resuelve quitar el artículo 2 del proyecto original, que dispone un descuento para jubilados y pensionados, e incorporarlo como tema a tratar dentro de las comisiones. Por lo expuesto y salvo mejor opinión del cuerpo, los abajo firmantes aconsejan dar aprobación al proyecto de ordenanza con la modificación expuesta a USUPRA. Bueno, adelante, concejal. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer un breve análisis de lo sucedido en todo el interín y el transcurso del tratamiento de este proyecto de ordenanza, como también me gustaría plantear la posición de Corriente Renovadora, que al parecer va a ser minoritaria, pero es importante también dejar planteado qué es lo que cada uno de nosotros opina y quiere y proyecta también en el servicio público de la ciudad de Firmat. Primero quisiera decir que me dio la sensación de que en algunas cosas se ha crecido, se ha mejorado, que tiene que ver con que seguramente la próxima vez que nos reunamos a debatir en el marco de una comisión evaluadora va a haber un conocimiento más acabado de lo que es la ordenanza que convoca a esa misma y que regula esa misma comisión evaluadora. Es decir, había muchas dudas respecto de taxis y remises y de la sociedad en su conjunto de qué significaba esta comisión evaluadora y de cómo se llevaba adelante este proceso de determinación de aumento de tarifas. En este caso me parece que va a haber un crecimiento con respecto a la situación porque seguramente ya no habrá equívocos como los que se dieron respecto a que una tarifa debe adecuarse cada 6 meses o la comisión evaluadora debe realizarse cada determinado periodo, cosas que no existen en el marco de la ordenanza que regula esta situación. Por otra parte, creo que seguramente también servirá para hacer un mayor hincapié de aquí en adelante de parte del Departamento Ejecutivo con una serie de controles y de cuestiones que hacen al mejoramiento del servicio. Pero también creo que todo esto es generador de conciencia en torno al servicio público, de que hay ordenanzas que hay que cumplir y que uno no puede elegir qué ordenanzas cumplir y cuáles no, según la conveniencia de cada sector en particular. Por eso me parece también que va a crecer esta discusión en torno a más responsabilidad de todos los sectores. Ha habido inclusive de parte de este Consejo, y lo he dicho yo personalmente, de que me parece que en todos estos meses en los cuales lo que siempre le recriminábamos a la Cámara de Taxis y a las empresas de remises era que se esperaba el momento de la comisión evaluadora para nuevamente discutir un aumento de tarifa y que todos los problemas que se traían a colación cada vez que se venía a discutir en este marco
de la ordenanza de la Comisión Reguladora se dejaban de lado en torno a algo que, por supuesto, para ellos es prioritario, como el aumento de las tarifas, pero pareciera que todo lo demás era completamente secundario. Nosotros también hemos dicho y hemos tenido una autocrítica al respecto de que tampoco el Consejo convocó a la Comisión Evaluadora en todo este tiempo cuando también podía hacerlo, tampoco el Ejecutivo la convocó cuando también podía hacerlo. Lo que sí es cierto, y esto hay que decirlo también, es que dentro del Consejo se han hecho reuniones de comisión entre el Consejo y el Departamento Ejecutivo para avanzar sobre estos temas. Porque si bien la Comisión Evaluadora es un marco de discusión, no es el único marco de discusión, y el Consejo también tiene las potestades de avanzar con respecto a otras cosas. También me gustaría hacer párrafo aparte con la forma de manifestarse del sector. Digamos, primero y principal me gustaría plantear que toda persona, toda institución, toda agrupación de personas, cualquier colectivo tiene total derecho a manifestarse, total derecho a reclamar, e inclusive le hemos manifestado desde nuestro bloque con nuestra posición minoritaria, que después comentaré en un detalle sobre esa cuestión. Le comentamos que nosotros creíamos que el reclamo que ellos hacían era legítimo, que no estaba mal, que el proceso inflacionario es real, que el aumento de sus gastos pasa, pero también pasa el aumento de la canasta básica del común de los trabajadores firmatenses. Entonces, nosotros en ningún momento creemos que el reclamo que hicieron fue ilegítimo, injusto. Lo que sí creemos es que la forma de la manifestación no fue congruente con la situación en la que se vive. Me parece a mí que ese tipo de manifestaciones, de ese calibre, de esa forma y con esa contundencia y también con el inconveniente que le trae a la ciudadanía en su conjunto, porque hay diversas formas de manifestarse para tener reclamos o cualquier tipo de cosas. La injusticia en cuanto a la falta de respeto a una cosa que tiene que ser básica en la norma de convivencia de una ciudadanía, respetarnos aún en la diversidad de opiniones. Eso es algo que no se dio porque claramente hubo de alguna forma alguna especie de atropello institucional cuando se realizaron algunas de estas cosas. Y son tipos de manifestaciones que años atrás no se daban, y esto parecería al menos insinuar que hay grandes instigadores detrás de este tipo de cosas. Entonces, también quiero ser claro con esto, hay una nueva forma de manifestación que se da en la ciudad de Firmat, que se ha dado también con otra manifestación en la cual yo también debo decir que creo que probablemente en ese caso sí haya sido congruente con la situación que se vivía, que fue la primera manifestación por el tema de la petición de los contratos de sectores del barrido de la ciudad de Firmat. Sin embargo, en esta ocasión, al menos es nuestra posición y la quiero defender porque nosotros sinceramente no queremos ser permeables a las presiones, nunca lo fuimos ni lo vamos a hacer, por eso queremos seguir siendo consecuentes y congruentes con las decisiones que tomamos. Y en eso tiene que ver esta situación que estamos planteando nosotros. La verdad, sinceramente, señor presidente, yo me siento orgulloso de pertenecer a un bloque que aunque le quemen gomas todos los días durante 365 días, como se nos amenazó de hacerlo, nuestra posición va a ser la misma, porque cuando nosotros pensamos una cosa, es lo que hacemos y la llevamos adelante. Entonces, pasando de esta situación y párrafo seguido, después de hacer un análisis de toda la situación que se vivió, en el marco que finalmente va a terminar con este despacho de comisión, quiero plantear la posición de Corriente Renovadora, que es la siguiente. Nosotros, señor presidente, planteamos desde un principio y desde el comienzo de la discusión por el aumento tarifario que creíamos, como decía antes, que la petición era completamente legítima, como cualquier petición de cualquier sector de la sociedad que quiere que se acople su economía particular a los procesos inflacionarios en los que vivimos. La pertenencia partidaria no nos hace a nosotros renegar de la realidad. Nosotros sabemos el aumento y la actualización que muchas veces y que siempre y que todos los años hace falta. Por eso tenemos los aumentos que se dan automáticamente todos los años a nuestros jubilados. Por eso también tenemos una paritaria que se celebra todos los años y que por eso nuestros trabajadores metalúrgicos, nuestros trabajadores de la industria de la alimentación, nuestros trabajadores municipales tienen una paritaria anual que muchas veces es pequeñamente escalonada, pero que al fin y al cabo genera que ellos tengan un aumento acumulado anual que siempre ronda entre el 23, el 28 o el 30% en el mejor de los casos, como fue la mejor paritaria del año pasado, que fue la de empleados de comercio. Entonces, los años anteriores, y yo le daría los archivos para que todos averigüen cuáles fueron los aumentos acumulados que tuvo el servicio público en la ciudad de Firmat, y no tengo ninguna duda que cada uno de los años anteriores, 2, 3, 4, 5 años, esos aumentos acumulados de esas 2,
2 actualizaciones anuales que se dan desde que está en vigor la ordenanza que rige la comisión evaluadora, han sido muy por encima de los acuerdos logrados por los trabajadores en las paritarias. Entonces, a mí me parece que el precio actual que tienen estos servicios no es exasperante, no es determinante como para que se genere una manifestación del tenor que se generó aquí en la municipalidad, que no fue una manifestación solamente para el Consejo, fue una manifestación para el Poder Constituido de la Ciudad de Firmat, para el Departamento Ejecutivo, porque no nos olvidemos también que había varios reclamos que nosotros también creemos que son injustos, pero que se dieron en el marco de esa manifestación. Finalmente, lo que queremos decir es que creemos que, no obstante esa situación de que consideramos que ese aumento debe darse una vez por año, vivimos una situación en particular, que tiene que ver con los trabajadores de nuestra empresa más importante y que tiene más de 600 empleados directos en la ciudad de Firmat, con muchísimos trabajadores que están dependiendo en forma indirecta porque viven de talleres que son de alguna manera subsidiarios al principal. Me parece que también en ese caso hay una incongruencia con respecto a lo que se pretende, porque hay un recorte de horas extras que les ha hecho bajar sustancialmente los ingresos a muchos de los trabajadores, que son también los usuarios principales del servicio. Porque la clase media y la clase media alta de la ciudad de Firmat no utiliza el servicio público porque tiene movilidad propia. Entonces, me parece que tenemos que avanzar en torno a lo que hablábamos, que se ha dejado parcialmente de lado, pero estoy seguro que se va a seguir trabajando con respecto a tarifas diferenciadas para los sectores más endebles de la población, para los jubilados, para los pensionados, para personas que necesitan realmente una ayuda del Estado en este tema, pero nosotros, en este caso, y siendo consecuentes con todo el fundamento que venimos planteando, vamos a votar en forma negativa de este aumento de tarifa de parte de Corrientes Renovadora, porque no creemos que sea el momento adecuado para generar un nuevo marco tarifario en un servicio público del cual, repito, son usuarios la mayor parte de los trabajadores y familiares de trabajadores de la ciudad de Firmat. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Gribarello. Sí, yo quería manifestar dos cuestiones. Primero, marcar la posición de nuestro bloque, la cual se mantuvo desde el principio, y era el apoyo a la forma esta que tiene la ordenanza de determinar el incremento de la tarifa, dado la inflación que está ocurriendo durante estos últimos años, y creemos que es un servicio público que debe seguir prestándose en condiciones eficientes en la ciudad, y para ello creo que mantener un vehículo en la calle hoy, con todo lo que implica esto, debe ir acompañado de este incremento que se va dando paulatinamente y que no es, creo, tan significativo a la hora de pagar un viaje en taxi o remis, y sí a lo mejor le permite al titular de este servicio poder prestar el servicio con una mayor eficiencia. Lo que sí también le manifestamos en todo momento era la necesidad de mejorar muchas de otras cuestiones que están teniendo que ver con el servicio público y que se van a seguir tratando en las próximas comisiones. Pero no puedo dejar pasar que realmente fue sorprendente la forma en que hicieron la manifestación. Creo que no merecía ese tipo de pedido, esa manifestación puntualmente. Me refiero a la quema de cubiertas, que dado el perjuicio que genera al resto de la población en algo que estábamos tratándolo, que no estaba abandonado y que en todo momento le dijimos que era una preocupación también nuestra, tanto la tarifa como el resto de los aspectos. Con lo cual me pareció totalmente excesiva, a pesar de que creo que la manifestación se podía haber dado de una manera que hubiera tenido el mismo resultado y sin esos perjuicios. Como también no quiero dejar pasar la nota que presentan tanto al Consejo como al Poder Ejecutivo, donde no solo piden el aumento de la tarifa, sino piden la separación de dos personas que están hoy cumpliendo la función, que nosotros creemos que es me refiero en este caso a la subsecretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Silvia Rocha, y al empleado municipal que trabaja en tránsito, Damián Masevich, donde creo que ambas personas están realizando una labor totalmente eficiente. Damián creo que está haciendo un trabajo en tránsito que no se había hecho anteriormente, donde es muy minucioso al momento de realizar las habilitaciones. Creo que no merecía este tipo de pedido. Y con respecto a la subsecretaria, creo que es una secretaría donde tiene una dinámica permanente, donde la sociedad hoy necesita ser cada vez más controlada y exige más controles, con lo cual implica una cantidad de actividades que me parece que por una cuestión de una tarifa o una cuestión caprichosa de algunos que pretenden hacer este tipo de manifestación y este tipo de pedidos,
no podemos dejarla pasar. Nosotros hemos hecho en el día de hoy la presentación de una resolución para ser tratada en la próxima sesión ordinaria, donde realmente repudiamos este tipo de actitudes, sobre todo donde no hay elementos fundados que justifiquen este pedido. Entonces, quería marcar la posición de nuestro bloque. Nosotros sí vamos a acompañar este aumento, pero también vamos a seguir trabajando permanentemente a partir del lunes con los taxis y remises para mejorar el servicio para la ciudad. Adelante, concejal. Bueno, en primer lugar, plantear que previo a todo esto que ha sucedido e incluso a la comisión evaluadora de la semana pasada, he sido convocada en su momento a una reunión por taxistas y remiseros de nuestra ciudad, en mi carácter de concejal, para comentarme que ya hacía mucho tiempo que estaban pidiendo que se hiciera la reunión para que pudiéramos tratar, dentro de otros temas, la cuestión tarifaria, que era lo que a ellos los preocupaba. Yo coincido en parte con el planteo que se hace de que en realidad todos los sectores del Estado tenemos que hacer una autocrítica, porque si bien la ordenanza vigente establece que cualquiera, tanto del Consejo como del Departamento Ejecutivo Municipal, como de las empresas de remises y taxis, pueden proceder al llamamiento de esta comisión evaluadora, evidentemente si se habían acercado taxistas y remiseros durante tantos días consecutivos al Consejo con la necesidad de que se tratara el tema, es realmente lamentable que no se hubiera puesto una fecha de reunión. Yo, la verdad que desconocía que habían venido en tantas oportunidades a solicitar una reunión. En virtud de eso es que presenté una nota por mesa de entrada en la cual solicitaba que llamáramos a la comisión evaluadora. De hecho, eso se hizo el miércoles pasado. Tuvimos oportunidad allí de dialogar. A mí realmente lo que me interesaba era también escuchar la posición de la Coordinadora de Defensa de Usuarios y Consumidores, quien justamente por un proyecto que nosotros introducimos en este Consejo Deliberante hoy forma parte de esa comisión evaluadora. Me parece que el planteo de la doctora Rita Rodríguez ha sido importante a la hora de tener en cuenta o no el aumento de la tarifa. La doctora plantea que es necesario un ajuste, pero también está planteando la necesidad de algunos ajustes en cuanto al servicio público en la ciudad de Firmat. Y esto también me parece importante, porque hay que asumir una responsabilidad conjunta, una responsabilidad que no es solo del Departamento Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante, sino que es también una responsabilidad de todos aquellos que son actores esenciales a la hora de brindar el servicio público. La verdad que yo también quiero manifestar que me parece que este tipo de manifestaciones que se generan muchas veces en forma agresiva o de palabra o por acción no es lo que corresponde en una sociedad democrática, uno no es lo que espera, pero también me parece que es importante señalar respecto de lo sucedido que se podría haber evitado si en lugar de haber pasado a comisión el proyecto, hubiéramos generado un debate, arribando finalmente a una conclusión como la que hoy tenemos en este despacho la semana pasada. Yo creo que el hecho de haber pasado a comisión el expediente, haber generado quizás de alguna manera una señal de que no estábamos dispuestos a dar el debate cuando nos habíamos comprometido a darlo el miércoles en la comisión evaluadora, caldeó los ánimos. Y en esto quiero llamar también a la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como dirigentes políticos, de que si sabemos que tenemos a la puerta un posible conflicto, lo podríamos haber evitado, y yo creo que el jueves pasado en la sesión se podría haber evitado. De hecho, hoy estamos a una semana resolviendo la situación. También coincido con algunos de los planteos realizados con respecto a la necesidad de una integralidad de abordaje de la cuestión del servicio público. No es solo la tarifa. Acá también hay una responsabilidad política del Ejecutivo en cuanto a los controles, y esto es algo que vienen reclamando taxistas y remiseros, por lo menos en las comisiones evaluadoras en las que yo formé parte. Me parece que es importante avanzar en los controles, pero también avanzar en la capacitación del personal, porque los controles solo pueden ser realizados por aquellos que se capaciten, y en esto obviamente que tiene que tomar una decisión política el propio Ejecutivo. También creo que
Lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más delgado y tuvo que ser mencionado en el marco de esta disputa un trabajador, como en el caso de Damián Macevich, y me parece que hay que reivindicar esa situación, como también, por supuesto, creo que respetuosamente se pueden plantear todas las diferencias que uno pueda tener desde la política con la subsecretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana, pero que por supuesto llegar a pedir la destitución de un funcionario me parece que es un extremo al que no tenemos que arribar. Por otra parte, creo que esto también es un llamado de atención. Nosotros en el Consejo tenemos que realizar una reforma integral de las ordenanzas que están vigentes. Muchas de ellas se contradicen, hay muchas zonas grises. ¿Esto qué genera? Que el Departamento Ejecutivo Municipal, a la hora de tener que aplicar la normativa vigente, se encuentre con un montón de problemas. Esto también es un reconocimiento que tenemos que hacer y es una problemática que venimos tratando y que incluso se habló en una de las reuniones que tuvimos últimamente con la subsecretaria. Por otra parte, también creo que es necesario seguir tratando en comisión la necesidad de que se tengan en cuenta a los sectores más vulnerables de la comunidad. Tendremos que evaluar cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a llevar adelante para que esto no redunde únicamente en aquellos que son los que prestan el servicio público y que desde el Estado también podamos garantizar la posibilidad de que los ciudadanos, trátese de jubilados, de personas de escasos recursos, previo informe socioambiental del Gabinete Social de la Municipalidad, puedan tener algún tipo de descuento a los fines de garantizarles el servicio público de pasajeros. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que aclarar algunas cosas porque, de acuerdo a lo que está diciendo la concejal Sangrún, no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Primero, que los remises no la convocaron a usted. Usted fue directamente a hablar con ellos para decirle que iba a dar el voto positivo para el aumento en cuestión. Nadie la llamó, fue sola. Sí, después le voy a dar la palabra. Con respecto a que en la última reunión, en la última sesión que tuvo el Consejo, donde había dos puntos para tratar, que era primero el aumento de tarifa y el segundo era de darle un 15% aproximadamente o un descuento especial a los jubilados y pensionados de la ciudad de Firmat, donde con excelente criterio la concejal Janina Pellegrini no estuvo de acuerdo porque le faltaba el debate necesario en las comisiones que corresponden, que son las comisiones evaluadoras. Por eso, no es que se había denegado el aumento de tarifa, sino que se habían apresurado y con buen tino la concejal Janina Pellegrini consideró de que tenía que ir a comisión. ¿Por qué? Porque si se hubiese votado lo que realmente iba a salir en esa sesión, hoy tendríamos el gran problema y el mayor problema de confundir a nuestros jubilados y pensionados y de confundir y de darle más trabajos, que en lugar de solucionarle el problema a los remises y taxistas, le íbamos a complicar la operatoria que tiene las 24 horas del día, porque no se sabía de qué manera se iba a implementar, de que le íbamos a dejar en manos del Ejecutivo la reglamentación, del cual la reglamentación tiene que salir de este Consejo y no darle al Ejecutivo una función que es inherente al Consejo Municipal. Ese fue el planteo, que no fue una irresponsabilidad, como usted dijo recién, del cual teníamos que tratar el tema en ese momento. En ese momento no era el adecuado. Por eso mismo, hoy simplemente estamos tratando lo que interesa solamente a un sector minúsculo de la sociedad, que son remises y taxistas, que solamente el aumento de taxis. Hoy dejamos de lado el inconveniente que va a tener nuestra gente, del cual son los más infortunados de que van a caer ese aumento, del cual tenemos que dejar constancia
que un jubilado para ir al hospital de nuestra ciudad que vive en el barrio Freyson y de vuelta le sale 40 pesos y que a partir de ahora le va a salir alrededor de 50 pesos, del cual nosotros como concejales, antes de estar diciendo que el aumento está bien, tendríamos que buscar la solución para que esa gente hoy no sufra la imposibilidad de ir a nuestro hospital o a nuestra agencia de PAMI del cual se trasladó lejos. Hoy tenemos que pensar que hay que tener el tino necesario, que cómo podemos, y ahí es donde vemos las incoherencias políticas que pasan a veces en este recinto por algunos sectores, donde estamos queriendo pedir una audiencia pública porque nos quejamos y que no sabemos cómo hacer para que Aguas Provinciales o Aguas Santafesinas nos bajen el valor del agua, que la EPE tenemos la imposibilidad de hacer audiencias, querer hacer audiencias públicas para que nos bajen las tarifas, y después acá tenemos un aumento que es inherente a nosotros, al Consejo, donde eso no lo metemos en audiencia pública, esa lo tenemos que sacar en forma inmediata para quedar bien y votar para quedar bien, pero nos olvidamos de defender a nuestra gente y a nuestra gente con menos recursos, del cual hoy el único perjudicado es nuestros vecinos. No es hoy podían aguantar con total tranquilidad 20 días más sin el aumento, y tendríamos que salir con medidas para solucionarle el problema a los jubilados y pensionados de la ciudad de Firmat, que solamente hoy solucionamos el problema a un sector, pero no a nuestra gente. Entonces tenemos que decir que como primera medida los problemas que tienen sectores del cual hay una ordenanza que está vigente, que es una comisión evaluadora que se puede reunir todas las veces que quiera, pero acá, no en la empresa de ellos o en la empresa, en nuestra terminal de ómnibus. Acá, porque es fácil decir una cosa en un lado y después venir a decir otra acá y después buscar lo otro, que me vengo quejando hace un montón de tiempo, que es la misma modalidad que se va ejerciendo, y siempre lo que queremos es tratar de poner palos en la rueda como para que acá no se está trabajando. Acá se está trabajando mucho más de lo que piensan algunos sectores de la sociedad. Por eso, nuestra posición es que en realidad no estoy de acuerdo con usted. Por supuesto. Bueno, en primer lugar quiero plantear que yo no le voy a pedir permiso al presidente del Consejo como concejal de la ciudad de Firmat para reunirme con ningún sector. Mi obligación como dirigente político es que ante un problema o ante una necesidad de cualquiera que me necesite en un barrio, en el centro económico, en el sector de trabajadores, en un sindicato, yo me acerque a ver cuál es el problema que existe. En segundo lugar, le digo que yo no comprometí mi voto en ningún lado. Y le voy a decir algo más. A tal punto que en la reunión que tuvimos, estuvo presente un periodista que fue llamado, no sé si por algún taxista o algún remisero, quien escuchó los términos de absolutamente toda la reunión, en la cual ellos lo único que hicieron fue exponerme la misma problemática que después expusieron el miércoles pasado en la comisión evaluadora. Así que no vea ningún tipo de, no sé, de obstáculo, como dice, o de palos en la rueda, por el contrario. Yo creo que si usted se hubiera venido el día jueves a que nosotros pudiéramos dar el debate, hubiéramos podido sacar lo mismo que hoy, porque tranquilamente hubiéramos votado punto por punto, y si la concejal Pellegrini no estaba de acuerdo con ese punto, hubiéramos consensuado por lo menos los 4 que hoy vamos a votar positivamente, y hubiéramos evitado un conflicto que desde mi punto de vista también tuvo mucho que ver con una actitud o una conducta de querer imponer su voluntad como presidente del Consejo de tratar esto después del receso de invierno. Sin embargo, hoy estamos acá, tratándolo a raíz de lo que ha sucedido. Con respecto al tema de la defensa de los usuarios y consumidores,
yo quiero decir que me parece que es muy importante tener el dictamen de la Coordinadora de Defensa de Usuarios y Consumidores, que creo que es quien funda tanto el voto de hoy del Frente Progresista como el voto de la concejal Pellegrini como mi voto. Por otra parte, también creo que hay que tratar de resolver los problemas. Nosotros justamente viendo que la cuestión de que no iba a salir el descuento de jubilados, hemos hecho una gestión ante PAMI y por eso se están trayendo regularmente oficinas móviles de PAMI que están resolviendo en cada barrio los problemas para evitar que los jubilados tengan que viajar hasta la agencia. Así que a eso también lo hemos tenido en cuenta y de eso también nos hemos ocupado. Por eso digo, cuando se habla de incoherencia, creo que lo que hay que hacer es hacer de alguna manera una autocrítica, ver cómo actúa cada uno, y no tiene por qué ofuscarse porque hoy su voto sea en minoría y su bloque sea el que esté votando conjuntamente con 2 personas y el resto de los 4 concejales votemos otra cosa. Estas son las reglas de la democracia. A mí me ha tocado votar en otras oportunidades y ha sido un solo voto contra 5. Me parece que esto es parte de la democracia, es parte del juego de las instituciones y hay que saber respetarlas. Muchas gracias. Bueno, adelante, concejal. En primer término, para agregar al tema este de la autocrítica, vamos a seguir sumando en el debate, ¿no? Porque es importante también aprovechar la ocasión, que me parece que es el marco adecuado para llevar adelante estas cosas. No solamente las sesiones, sino también las comisiones que justamente están para eso. Por eso me gustaría también dejar constancia de que creo yo, y el reglamento del Consejo me respalda, de que el pase a comisión de los proyectos es justamente eso, abrir el debate también, no es concluir con una situación. Entonces eso es importante decirlo porque si no a veces se presta a confusiones con cómo es el manejo y de alguna manera cómo funciona el Consejo. Lo que quiero decir también es que en este tema que decíamos que es útil tener autocrítica de parte del Consejo, de parte del Departamento Ejecutivo, de parte de Cámara de Taxis y de Empresas de Remises, me gustaría también hacer extensiva esa autocrítica a la responsable de la Oficina de Derecho del Consumidor. Porque justamente acá también hay otro tema importante. Y voy a hacer un recuento de esa situación porque sufrí una modificación con buen tino de parte de los concejales del Frente Progresista en esa ocasión. Cuando se planteó la comisión evaluadora del día miércoles anterior a la sesión, donde, bueno, después pasó a comisión el proyecto en cuestión, otro tema de decirlo también, una comisión evaluadora no agota el debate, no significa que se puede reunir una vez y ya está, sino que las comisiones evaluadoras están hechas para repetirse cuantas veces sean necesarias hasta llegar a los consensos mayoritarios. Por supuesto no siempre aspira a la unanimidad, pero no siempre se da. Y hay que saber respetar también cuando las mayorías se dan, porque justamente una mayoría fue la búsqueda de consensos y llegar a esos consensos, y también respetar y quedarse conforme con posiciones minoritarias cuando a uno le toca estar en posiciones minoritarias. Nosotros hoy estamos en una posición completamente minoritaria, pero no estamos diciendo que la conducta de la mayoría es autoritaria, es digna de un patrón de estancia. Estamos diciendo que simplemente es una cuestión de formación de mayorías, la respetamos y nos parece perfecto, porque así se construye la democracia, aprendiendo a crecer en las diferencias también. Entonces, me parece que en todo caso no es más que una reafirmación del carácter democrático de este órgano legislativo. Volviendo al tema de usuarios y consumidores, cuando se planteó el aumento de la tarifa, había un preacuerdo, digámoslo así, de que la tarifa iba a pasar de 35 centavos la ficha a 41, que era lo que daba el porcentaje de aumento de la nomenclatura propia de la comisión evaluadora. Habían hecho una contraoferta, taxistas y remises, de pasar, de redondear esa cifra de 41 centavos por ficha a 50 centavos, y a cambio de eso, bajar la bajada de bandera a 30 centavos. Argumentando uno de ellos que eso era en beneficio de los usuarios. Sí, claro, en beneficio del usuario que recorre menos de 300 metros. Después de los 300 metros, de alguna manera, acomodar la tarifa para arriba, contraveniendo también indicaciones básicas del derecho de usuarios y consumidores, venía a traer una nueva injusticia y venía a traer otra cosa. Porque el aumento del 16% que se da en torno a la modificación de 35 a 41 centavos, yendo a 50 centavos, generaba un aumento en esa ficha de 100 metros del 50% en 7 meses. A esa contrapropuesta, la Oficina de Usuarios y Consumidores
no dijo nada. Nada. Eso fue un tino de parte de los concejales que decidieron que finalmente el despacho que entró en comisión tenga la cifra que debía tener, de ese 16%. En ese caso, quiero, por un lado, reivindicar la actitud de los concejales que, aún en el desacuerdo nuestro al aumento de la tarifa, fueron por la tarifa que corresponde con la nomenclatura, cosa que no hizo quien debería defender más que nadie los bolsillos de usuarios y consumidores. Menos mal que al menos, y en esto sí, por unanimidad, nosotros, estando en contra del aumento y los concejales que están a favor, hicieron la reserva y defendieron más que la oficina de usuarios y consumidores al usuario y consumidor de la localidad de Firmat, porque los 6 concejales son los concejales de los 20.000 firmatenses. Entonces, también nos toca, por supuesto, a nosotros la responsabilidad de defender usuarios y consumidores, lógicamente, señor presidente, pero me parece que si hay una oficina al efecto debería tener más énfasis en la defensa de quienes son su sujeto pasivo, ¿no? Entonces, también, llevando adelante esta cuestión, me parece que hay que hacer una autocrítica con ese sector porque la ciudadanía debería sentirse más protegida, a más desprotegida teniendo a alguien que debe encargarse directamente de este tema, de estas cuestiones, ¿no? Después hay temas menores que servirían únicamente para seguir encendiendo el debate. Lo que queremos decir nosotros es plantear nuestra postura. La hemos hecho, usted ya la ha dicho, yo le he reforzado, cada uno de los concejales ha dicho su postura. Si nadie tiene objeciones con respecto al tema, me gustaría proponer que se someta el despacho a votación. Muchas gracias. Adelante. Simplemente plantear, en honor a la verdad, que yo estuve sentada al lado de la doctora Rita Rodríguez el día de la comisión evaluadora. Y el miércoles pasado, yo no sé a qué fecha puntualmente te estás refiriendo, se está refiriendo el concejal, pero en la última, en la del día miércoles, ella estaba sentada al lado mío y cuando se planteó el tema del redondeo, o se dijo, o se volvió a traer a colación el tema del redondeo, ella planteó con claridad, quizás no salió al aire, no sé si pero ella planteó con claridad que siempre el redondeo era para abajo de acuerdo a lo que establece la ley de defensa de usuarios y consumidores. Quiero decirlo porque yo lo escuché y no quiero faltar a la verdad porque estaba al lado mío y ella lo planteó. No sé si en otra oportunidad, si se hace referencia a otra oportunidad, pero en esa oportunidad puntualmente lo dijo y yo lo escuché, por eso lo estoy diciendo. Bueno, perdón, señor presidente, sí, me gustaría aclarar que sí, ha tenido la posibilidad probablemente por estar al lado, pero no lo planteó públicamente y no quedó claro. No. Bueno, reivindica la posición de la encargada del tema, pero bueno, también sería bueno que si tiene esa manifestación para hacer, que se entere todo el mundo, para que también haya claridad con respecto al tema, porque está bien, probablemente lo pensaba, pero hay que imponer también la cuestión esa, ¿no? Entonces, bueno, dejar constancia de eso para que la próxima vez tenga mayor énfasis en la defensa de los usuarios y consumidores. Está bien, yo lo que quiero aclarar con respecto a ese punto de defensa del consumidor, que también en Firmat hay otras instituciones, otras ONG que están en defensa de los derechos del consumidor y esas comisiones evaluadoras no vieron la posibilidad inclusive de invitarlas acá. Hay que agregarlo. Han venido por problemas de aumento de tarifa, de otros temas, de gas, sobre todo del recargo, del cual había otras ONG que estaban en desacuerdo, del cual en esta oportunidad no tuvimos la posibilidad de poder invitarlos a que den su posición al respecto. Es decir, acá si se le da la autoridad necesaria para venir y que todos los concejales escuchamos cuál es la postura del cargo de gas que hubo en su momento, del cual no estuvieron de acuerdo, hoy no tuvimos la posibilidad por la premura de que esto se trató, porque esto se trató con la premura como si se iba a que el mundo mañana no existe más. Estamos hablando de un 16% de una tarifa de que podría seguir siendo evaluada. Y hoy no tuvimos esa oportunidad de que otras ONG al respecto pudieran ser atendidas en las comisiones evaluadoras. Perdón, señor presidente, simplemente agregar que es un punto más a tratar para cuando realicemos la modificación en las ordenanzas pertinentes, porque justamente habría que agregarlo en la comisión evaluadora para que participe también, ¿por qué no? Sí, exactamente. Bueno, como para ir a la votación, yo tengo que decir y de buen agrado que ayer en reuniones que hemos mantenido con los dos concejales de Frente Progresista, de poder buscar soluciones inherentes a lo que hoy quedó colgado, que son la gran cantidad de gente que hoy no va a poder pagar la tarifa,
de trabajar en forma permanente en este receso, como para buscarle soluciones, como para que nuestra ciudadanía tenga la posibilidad de tener otras alternativas al respecto y poder cuidar el bolsillo de su economía familiar. Así que por la afirmativa para el aumento, por la negativa, 4-2 por el aumento. Muchísimas gracias. Arriba de la bandera, Franco Estampone.